Os escribo esto desde un portátil, en el lugar más recóndito que he podido encontrar. Me temo que mi vida corre peligro y siento que esta puede ser mi última oportunidad para sacar esto a la luz. Mi nombre es Daniel Serrano, y soy un informático apasionado por el mundo digital. Desde temprana edad, los códigos y los algoritmos fueron mi lenguaje nativo. Mi vida estaba entrelazada con los hilos de la red, y mi mente estaba diseñada para resolver los enigmas más complejos del mundo virtual. La informática no solo era mi profesión, sino mi pasión más profunda. Crecí enredado entre cables y monitores parpadeantes, fascinado por el poder de la tecnología para moldear el mundo a su alrededor. Hace unos meses, cuando finalmente ingresé a Cyber Systems con la promesa de un futuro brillante, sentí que había alcanzado la cúspide de mis sueños. Aquella empresa era una maravilla tecnológica, una ciudad de acero y cristal donde el futuro parecía tomar forma. Un coloso tecnológico que parecía tocar el cielo con sus edificios relucientes y elegantes. Mi pequeño despacho en el piso 12 era mi refugio, un lugar donde el tiempo se disolvía en líneas de código y el mundo exterior quedaba atrás. Las agujas del reloj se movían sin piedad, marcando horas que se perdían en la oscuridad de la noche. La rutina se convirtió en mi compañera fiel, y los murmullos de los servidores se mezclaban con el latir monótono de mi corazón. Pero esa noche, algo en el aire era diferente. La anomalía comenzó como una simple advertencia en mi monitor. La etiqueta, acceso no autorizado, nivel 7, destelló frente a mis ojos como un faro en medio de la penumbra digital. Una oleada de adrenalina recorrió mi cuerpo. Nunca antes había visto una advertencia de este calibre. Mis dedos volaron sobre el teclado, tratando de rastrear la fuente del intento de intrusión. Yo tenía credenciales casi absolutos, pues mi trabajo en ciberseguridad me forzaba a estar entrelazado con todos los niveles. Y solo había 6. Yo mismo había sugerido la apertura del 6º para la documentación de la junta de accionistas. Con cada pulsación, la certeza se afianzaba. Alguien o algo estaba tratando de ocultar algo en el nivel más alto de seguridad de la empresa. Mis ojos se clavaron en la pantalla, tratando de discernir cualquier pista, cualquier indicio de lo que yacía en ese misterioso nivel 7. Los segundos se convirtieron en minutos y los minutos en horas. La interfaz finalmente cedió, revelando una serie de archivos codificados que parpadeaban en la pantalla. Una parte de mí se encontraba realizando mi trabajo. Un acceso no autorizado en un nivel más alto del que yo tenía conocimiento era algo grave. Sin embargo, algo detuvo mis instintos de ponerme en contacto con mi superior. Algo me decía que algo extraño ocurría y que debía mantener cierto nivel de discreción. No me equivocaba. Mis dedos tamborilearon con impaciencia mientras la información comenzaba a desplegarse, revelando un mundo que parecía sacado de las pesadillas más oscuras. Nombres en clave y fechas enigmáticas llenaron la pantalla. Informes meticulosamente detallados de experimentos humanos que me dejaron sin aliento. ¿Qué tipo de pesadilla había destapado? ¿Qué oscuro secreto escondía mi empresa? Mis manos temblaban, no solo por el frío de la habitación, sino por el horror de lo que estaba descubriendo. Las lágrimas se agolparon en mis ojos, pero las aparté con rabia. No podía permitirme el lujo de ceder al pánico. Tenía que entender la magnitud de lo que estaba frente a mí. Seguí hurgando en la red de secretos, cada clic del ratón profundizando en el abismo de crueldad corporativa. Poco a poco,
la realidad se imponía sobre mi incredulidad. Fotografías de rostros demacrados y ojos sin brillo llenaban la pantalla. Notas de observación clínicas transmitían una frialdad y crueldad inhumana. Mis manos sudaban sobre el teclado, mi corazón latía en mi garganta, pero seguía adelante, atrapado en el torbellino de descubrimientos aterradores. A medida que mis ojos absorbían los detalles espeluznantes de aquellos informes, una sensación de horror y repulsión se apoderó de mí. Fotografías mucho más explícitas invadían mi pantalla, cada imagen una prueba tangible de la inhumanidad que se escondía tras los muros de Cyber Systems Inc. A pesar del terror que me embargaba, sabía que no podía permitirme el lujo de ceder ante el pánico. Cada clic del ratón era un paso más hacia el abismo, pero también era un paso más cerca de la verdad que debía ser revelada. Necesitaba saber cuántos departamentos se encontraban en conocimiento de esto. Las horas se desvanecieron en un torbellino de descubrimientos aterradores, mientras la noche avanzaba implacable. Con cada archivo descifrado, cada nota de observación clínica leída, la magnitud de la monstruosidad se volvía más evidente. Las pruebas acumuladas eran irrefutables, y mi mente luchaba por procesar la realidad que tenía ante mí. ¿Cómo podía una empresa que se pavoneaba como líder de la tecnología estar implicada en tales atrocidades? A medida que la noche caía y las sombras se alargaban, sabía que mi vida había cambiado para siempre. Mi empresa, mi hogar profesional, era una fachada para atrocidades impensables. La duda y la ansiedad se apoderaron de mí, pero también lo hizo una determinación feroz. No podía descansar hasta que se hiciera justicia, hasta que esos experimentos inhumanos fueran expuestos ante el mundo. La noche siguiente, envuelto en una atmósfera cargada de electricidad y tensión, me adentré aún más en la investigación. El silencio en la oficina era opresivo, solo roto por el suave zumbido de los servidores y el eco de mis propios pasos en el suelo pulido. El brillo azulado de mi monitor iluminaba mi rostro con una luz fantasmagórica, creando sombras danzantes en las esquinas del despacho. Cada archivo abierto parecía abrir una puerta a un nuevo nivel de terror. Informes detallados describían procedimientos inimaginables, nombres en clave se entrelazaban con fechas que parecían haber sido arrancadas de un calendario distorsionado por la locura. Fotografías de los sujetos de los experimentos, desfigurados y ojos sin alma, me miraban desde la pantalla como espectros condenados. El aire en la sala parecía volverse más denso con cada descubrimiento. Las notas de observación clínica destilaban una crueldad inhumana, como si los experimentadores hubieran perdido toda conexión con su propia humanidad. En mi mente, las imágenes cobraban vida propia, cada detalle macabro tallándose en mi memoria como un tatuaje maldito. Las horas pasaron como un susurro inquietante, mezclándose en una corriente de tiempo sin forma. La línea entre lo real y lo aberrante se difuminaba, y me sentía atrapado en un limbo entre el mundo de los vivos y el oscuro reino de la experimentación inhumana. Cada clic del ratón parecía resonar en el abismo, anunciando mi descenso inexorable en esta pesadilla. El temor se aferró a mí como una sombra insaciable. En cada rincón oscuro, imaginaba figuras acechando, esperando para arrastrarme a su siniestro reino. Cada crujido, cada susurro de la noche, se convertía en una advertencia ominosa de que el mal estaba cerca. A medida que profundizaba en la pesquisa, también descubría indicios de encubrimiento. Archivos borrados, rastros digitales que conducían a callejones sin salida, y correos electrónicos cifrados que parecían ser la clave de un oscuro pacto.
La red de complicidad era vasta y compleja, como las raíces retorcidas de un árbol maldito. Mis noches se convirtieron en una danza macabra entre la sed de justicia y el terror de lo desconocido. Pero sabía que no podía detenerme. La verdad debía ser conocida, incluso si eso significaba enfrentar los horrores más oscuros que mi mente pudiera imaginar. Cada descubrimiento era un paso más cerca de desentrañar el mal que se escondía en las entrañas de mi propia empresa, y cada paso era una invitación más profunda en la oscuridad insondable. A medida que la noche avanzaba, la sensación de estar atrapado en una pesadilla crecía. Los murmullos de los servidores parecían tomar un tono siniestro, como si sus voces electrónicas susurraran advertencias incomprensibles. Los ojos sin vida de las fotografías de los sujetos de los experimentos parecían seguirme con una mirada acusadora, como si supieran que yo era el intruso en este oscuro reino. Cada clic del ratón era un paso más profundo en el abismo, y cada archivo abierto era una revelación más perturbadora que la anterior. Las evidencias de encubrimiento se multiplicaban, como si las sombras mismas estuvieran conspirando para mantener oculta la verdad. Mis dedos temblaban sobre el teclado, pero mi determinación era inquebrantable. La sensación de estar siendo observado se volvía insoportable. En la penumbra, parecía vislumbrar movimientos fugaces, sombras esquivas que se desvanecían antes de que pudiera enfocar la mirada. El aire se volvía más frío y denso, como si una presencia maligna se hubiera apoderado de la habitación. Mis noches se convirtieron en una danza macabra entre la sed de justicia y el terror de lo desconocido. Cada clic del ratón era una invitación más profunda en la oscuridad insondable. La investigación parecía llevarme a un punto sin retorno. Con cada revelación, la certeza de que estaba enfrentando un mal más allá de cualquier comprensión crecía. Sentía como si estuviera caminando por el filo de un abismo, a punto de caer en el vacío del horror absoluto. A pesar del miedo que me consumía, sabía que no podía detenerme. La verdad debía ser conocida, incluso si eso significaba enfrentar los horrores más oscuros que mi mente pudiera imaginar. Cada descubrimiento era un paso más cerca de desentrañar el mal que se escondía en las entrañas de mi propia empresa. Y así, en la oscuridad de mi despacho, rodeado por el zumbido ominoso de los servidores, juré que no descansaría hasta que la verdad saliera a la luz. Estaba dispuesto a enfrentar cualquier terror, a desenterrar cada secreto oscuro y a luchar contra las sombras que amenazaban con engullirme. Mi destino estaba sellado, y no había vuelta atrás. Decidí que no podía enfrentar esto solo. Necesitaba pruebas concretas, algo que pudiera presentar a las autoridades. Empaqueté la información encriptada y decidí confrontar a mis colegas más cercanos. No podía confiar en nadie más en la oficina, las sombras parecían tener oídos en cada rincón. La reunión fue tensa, llena de miradas evasivas y susurros temblorosos. Mis manos sudaban y mi voz temblaba, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Por la mirada de alguno de mis compañeros, pude saber que no todos estaban exentos de culpa, algunos tenían conocimiento de estos hechos, lo que me hizo pensar que mi superior estaba al día con toda esta información y o no le importaba, o era capaz de mirar a un lado. Me alegré de la decisión que había tomado la noche anterior. Los archivos habían sido enviados a una ubicación segura y compartida con personas de confianza fuera de la empresa. No podía dejar que esto quedara impune. Solo quedaba una cosa por hacer. Con cada paso que daba por los pasillos de Cyber Systems Inc., el peso de la verdad se aferraba a mi pecho como un lastre insuperable.
Los fluorescentes destellaban sobre las baldosas impolutas, contrastando con la tormenta de emociones que sacudía mi interior. ¿Cómo podía reconciliar la imagen de mi respetable empresa con las atrocidades que había descubierto? Llegué al piso ejecutivo, donde se encontraban las oficinas de los altos directivos. El brillo opulento y el silencio austero de aquel lugar parecían una cruel ironía frente a lo que ahora sabía. Golpeé con determinación la puerta de la oficina de mi jefe, el señor Martínez, un hombre aparentemente afable, pero con una mirada siempre esquiva. El encuentro fue tenso. Mis palabras salieron a trompicones, mezclando indignación y miedo. Al principio, el señor Martínez intentó evadir mis preguntas, pero a medida que le mostraba las pruebas irrefutables, su rostro palideció y sus manos temblaron. Daniel, esto no es lo que parece, murmuró con voz temblorosa, pero sus ojos traicionaron una verdad que no podía ser ignorada. Tuve suerte. Martínez formaba parte de la cúpula más alta, pero no estaba de acuerdo con estos experimentos, quería una empresa más ética, y enseguida nos pusimos a ello. Lo que siguió fue una serie de reuniones clandestinas con otros colegas de confianza, aquellos que también sentían el peso de la revelación. Juntos, conspiramos en las sombras, compartiendo evidencia, trazando un plan para llevar a la luz estos horrores ocultos. Fuera de la empresa, un grupo de activistas y periodistas se unieron a nuestra causa, dispuestos a exponer la monstruosidad que yacía en el corazón de Cybersystems. Cada noche se volvía una carrera contra el tiempo. Cada archivo descifrado, cada testimonio recopilado, nos acercaba un paso más a la verdad. Pero también nos acercaba un paso más al precipicio del peligro. Las sombras parecían acecharnos en cada esquina, y el miedo se mezclaba con la adrenalina en cada reunión secreta. Finalmente, llegó el día de la revelación. Pusimos en conocimiento a la policía y la evidencia irrefutable en nuestras manos, presentamos al mundo los abominables experimentos que se llevaban a cabo en Cybersystems Inc. El señor Martínez y otros altos directivos fueron llevados a testificar de forma encubierta, y esperaba que la empresa se hundiera en un torbellino de demandas y escándalos. Pero a pesar del éxito en exponer la verdad, las noches siguen siendo inquietas. Las sombras de aquellos experimentos siguen persiguiendo mis sueños, recordándome que a veces, la oscuridad puede anidar incluso en los lugares más inesperados. Pero no fue así, me encontré con una muralla de silencio y complicidad. La maquinaria de encubrimiento era impenetrable. Los altos ejecutivos de la empresa y sus aliados en el gobierno trabajaban en conjunto para ocultar la verdad y proteger sus intereses. Me di cuenta de que Martínez, al igual que los otros altos directivos que habían sido llevados a testificar, eran aquellos que habían ayudado a exponer a la empresa. Todos ellos habían sido llevados, bajo esta excusa, en secreto a algún sitio, un lugar del que ninguno volvió. Cuando esa tarde los noticieros hacían eco de un accidente de un helicóptero de Cybersystems en el que habían fallecido varios de los directivos, me temí lo peor. Me di cuenta de que estaba en peligro. La empresa, con su vasto poder y recursos, no toleraría que su siniestro secreto fuera expuesto. Supe que mis movimientos eran vigilados de cerca, mis comunicaciones intervenidas. Las sombras se cerraban alrededor de mí, como un enjambre de insectos oscuros. Comprendí que estaba en una carrera contra el tiempo. Me convertí en un fugitivo en mi propia vida, moviéndome en las sombras y cambiando de identidad para evitar ser rastreado. Cada paso era una danza peligrosa en el filo de un abismo sin fondo.
Mis antiguos colegas, aquellos con quienes compartí la verdad, desaparecieron uno a uno, me sentí culpable de ello. La empresa no estaba dispuesta a dejar testigos que pudieran revelar su oscuro secreto. La paranoia y el miedo se convirtieron en mis compañeros constantes, y cada noche era una batalla por mantenerme un paso adelante de aquellos que buscaban silenciarme. Esta mañana he visto un coche sospechoso cuando me encontraba haciendo la compra. Temo que me hayan encontrado y que sea mi última oportunidad para sacar esto a la luz. Ya no me queda ninguna evidencia aparte de mi palabra, pero necesito compartirlo con vosotros. Deseadme suerte. La tarde estaba dando paso a la noche mientras me paraba frente al imponente caserón. Sus altas torres y ventanas enrejadas se alzaban contra el oscuro cielo, como guardianes silenciosos de un pasado lleno de misterios y secretos. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral cuando me di cuenta de que iba a adentrarme en ese lugar, un sitio del que había oído innumerables historias de terror desde que era niño. Pero estaba decidido, había venido en busca de respuestas, dispuesto a enfrentar lo desconocido y descubrir la verdad detrás de los rumores que envolvían a este siniestro edificio. Me llamo Joseph y os quería contar mi experiencia. Vivo en un pequeño pueblo, de tradición castrense. Al encontrarse cerca de una base militar, todo siempre ha girado en torno a la misma. Allí el pueblo se había acostumbrado a vivir del comercio con la base, o a alojar a los mismos militares que preferían vivir fuera de la casa cuartel. Este era mi caso. Mi padre era militar, pero dicho por sus propias palabras, de vez en cuando necesitaba desconectar del trabajo, y este pueblo brindaba esa oportunidad, pudiendo hacer una vida casi normal. Cuando nos trasladamos al pequeño pueblo, yo tenía 9 años. Había vivido en varias casas cuarteles y acudido a colegios orientados a hijos de militares, pero como no me sentía atraído por este tipo de vida, no conseguía terminar de integrarme en ninguno de ellos. No me entendáis mal, tenía amigos, y no tenía problemas de socialización, pero nuestros objetivos a futuro eran muy distintos. Todo mi entorno soñaba con llegar a altos rangos militares, hacer misiones en tierras lejanas, combatir extranjeros, incluso alienígenas. A mí todo eso me daba igual. Prefería una vida tranquila. Seguramente venía transmitido por el poco entusiasmo de mi padre hacia su trabajo. Su puesto era mayoritariamente administrativo, y tampoco era un gran aficionado a las armas. Prefería la calma, bueno, toda la que puede brindar el vivir entre papeles urgentes. Esto os hará una idea de cómo fue mi predisposición hacia el cambio de vida. Me encontraba muy eufórico por nuestra nueva localización, incluso por ir al colegio, donde conocería gente más alejada de la vida marcial e incluso, los que provenían de familia militar, seguramente tendrían una visión más similar a la mía. Por suerte, no me equivocaba. Allí viví una de mis épocas más felices. Hice un montón de amigos, incluida la que más adelante se convirtió en mi esposa. Pero no hemos venido a hablar de mí. En este pueblo, a unos kilómetros se encontraba una vieja mansión. Mi padre, que jamás me había prohibido nada, me pidió que no me acercase a ella. No podía decirme el porqué, pero su tono solemne, me hizo darme cuenta a mi joven edad que no se trataba de un capricho, sino de una preocupación real. Todavía no conocía las habladurías de los lugareños, pero no tardé en toparme con ellas al ir al colegio. Por aquel entonces, se hablaba de fantasmas o maldiciones o, como siempre, de alienígenas. Todo eran suposiciones,
por supuesto, pero la fuerte presencia militar en la zona impedía hacer ningún tipo de gamberradas al respecto. Según fui creciendo, la historia en torno a la mansión también fue evolucionando. Mi padre no solía contarme muchas cosas sobre su trabajo, pero curiosamente me llegaban pequeños hechos, cargados de preocupación. Sabía que ya habían desaparecido varios guardias, incluso todo el personal de un turno nocturno. Esto hizo que más adelante se dejase de custodiar con tanto celo. No obstante, entonces fue cuando empezaron las incursiones militares. Me fui enterando que algunos militares habían sido enviados dentro a obtener información o recuperar documentos. Nunca me quedó muy claro. En ocasiones llegaba a imaginar que eran historias de mi padre para evitar que hiciera una escapada allí con mis amigos, como alguno había propuesto más de una vez. Sin embargo, mi padre, que normalmente era bastante risueño y muy cercano a mí, cambiaba sustancialmente su semblante cuando hablaba del tema, por lo que siempre me tomaba en serio la situación. De hecho, me encargaba de que las ensoñaciones del grupo no llegasen a mayores. Todo cambió cuando yo tenía 17 años. Una noche, mi padre me despertó, con voz nerviosa. Nunca lo había visto tan alterado. Me dijo que habían cambiado la dirección de la base y que últimamente estaban mandando más y más incursiones a la base. Raro era el que volvía, pero el que regresaba no volvía a ser el mismo. Yo estaba somnoliento y asustado. Entonces fue cuando terminó de exponer el problema. Seguramente en los próximos días tendría que acudir él mismo allí. La disminución de personal en tránsito debido a las incursiones había llevado a la directiva a mandar personal prescindible, y no había nadie más prescindible para ellos que los militares administrativos. Recuerdo que lloré asustado. Me dijo que no me preocupase, que yo estaría bien pasase lo que pasase. Incluso me lo prometió. Su promesa no fue incumplida, pero su temor se hizo real. No llegó a pasar ni una semana cuando mi padre pasó a estar catalogado como desaparecido en combate. Una vez más lloré su pérdida, pero intenté ser fuerte por él. Desde la base militar me quedó una pequeña pensión, y mi padre había hablado con un amigo suyo, tendero, que me ofreció trabajo y protección. No me faltó de nada, a excepción de su presencia. La vida, en general, no me trató mal. La empresa creció y se expandió y yo fui ascendiendo con ello. Me casé con mi por entonces novia y todo esto nos permitió mudarnos a una ciudad relativamente cercana. Pero siempre había quedado una pequeña espina dentro de mí. ¿Qué había pasado con mi padre? Caminé lentamente por el camino de piedra que conducía a la entrada principal, y una sensación de inquietud se apoderó de mí. Las sombras se alargaban y se retorcían a medida que el sol se hundía en el horizonte, y el viento susurraba entre los árboles circundantes, como si tratara de advertirme sobre lo que me aguardaba. Miré hacia arriba y vi cómo las gárgolas esculpidas en la fachada parecían mirarme con ojos amenazantes, como si supieran que estaba a punto de adentrarme en su dominio prohibido. La puerta principal era una obra maestra tallada en madera oscura, adornada con intrincados detalles que parecían retorcerse y contorsionarse en formas que desafiaban la lógica. La vieja aldaba de hierro estaba fría al tacto cuando la levanté y la dejé caer con un sonido sordo. El resonar del golpe pareció expandirse por toda la mansión, como si estuviera despertando algo que había estado dormido durante mucho tiempo. El crujido de la puerta al abrirse pareció llenar el aire mientras cruzaba el umbral hacia el vestíbulo. El lugar estaba sumido en una penumbra espesa, apenas iluminado por la luz tenue que entraba por las ventanas.
El aire era denso y cargado, como si estuviera impregnado de los suspiros y secretos de generaciones pasadas. Cerré la puerta detrás de mí, y un escalofrío recorrió mi piel cuando el sonido resonó en el silencio, como un eco lejano de algo que una vez había vivido allí. Encendí una linterna y su luz temblorosa destelló en las paredes cubiertas de polvo, revelando retratos decrépitos de personas que habían habitado esta casa en tiempos pasados. Sus ojos parecían seguirme mientras avanzaba por los pasillos silenciosos, como si su presencia aún persistiera en el aire, atrapada en una especie de limbo etéreo. Mis pasos resonaban en el suelo de madera, un recordatorio constante de mi presencia solitaria en este lugar olvidado por el tiempo. Mi padre había dejado algo más, oculto en nuestra casa, dispuesto para que lo encontrase cuando fuera más mayor. Copias de documentos clasificados, seguramente toda la que disponía cuando fue enviado a su fatídica misión. Cargados de tinta negra que evitaban poder leer lo que podía intuir que eran las partes más importantes del texto, pero ahora dirigían en mi investigación. Mi destino era la biblioteca, un santuario de conocimiento oculto que se decía albergaba los secretos más oscuros de la familia que había habitado esta mansión. Pero mientras avanzaba por los pasillos interminables, cada paso parecía cargar el ambiente con una tensión palpable. El aire se volvía cada vez más espeso, como si algo estuviera aguardando en las sombras, acechando y esperando el momento adecuado para revelarse. La mansión era absurdamente más grande por dentro que por fuera. No era una sensación, no era un sentimiento, era un hecho. Estaba claro que no podía contener más de 10 estancias de un tamaño grande, y, sin embargo, este tortuoso sinsentido era imposible en su interior. Decenas, sino cientos de salas conectadas de formas inimaginables eran recorridas por mis pasos, que avanzaban rápidos, pero manteniendo una alerta constante. La puerta de la biblioteca se alzó ante mí, y una sensación de inquietud me invadió mientras entraba. Las estanterías se alzaban hasta el techo, repletas de libros antiguos y polvorientos que parecían contener siglos de sabiduría y secretos. La atmósfera en la habitación era aún más fría que en el resto de la casa, y el olor a humedad y abandono parecía aferrarse a las paredes como un recordatorio constante de la decadencia que había consumido este lugar. Encendí la linterna nuevamente y comencé a explorar las estanterías en busca del objeto de mi búsqueda, uno de los pocos puntos visibles en la documentación de mi padre y seguramente su objetivo, el diario de Nathaniel Blackwood. Se decía que en sus páginas yacían las respuestas que había estado buscando durante tanto tiempo, una ventana hacia el pasado que podría arrojar luz sobre los oscuros misterios que habían plagado esta casa durante generaciones. Cada libro que movía y cada rincón oscuro que exploraba parecían estar imbuidos de una energía antigua y poderosa, como si los susurros de los antiguos habitantes todavía resonaran en el aire, buscando ser escuchados. La búsqueda se prolongó durante lo que pareció una eternidad, y la sensación de que algo acechaba en las sombras se volvió más fuerte con cada momento que pasaba. Mis dedos rozaban los lomos polvorientos de los libros, y podía jurar que sentía una presencia detrás de mí, observando cada movimiento que hacía. Cada vez que giraba la cabeza, esperaba ver algo, una figura oscura o una sombra fugaz, pero solo encontraba el silencio y la oscuridad que me rodeaban. Finalmente, mis manos se posaron en un libro que parecía diferente de los demás. El lomo gastado y las letras doradas apenas legibles parecían destellar bajo la luz de mi linterna, como si el libro mismo estuviera ansioso por ser encontrado. Con manos temblorosas, lo retiré de la estantería y lo sostuve en mis manos con reverencia. Las páginas estaban amarillentas y frágiles,
y el texto estaba escrito a mano en una caligrafía antigua y elegante. Mis dedos siguieron las palabras mientras la historia de Nathaniel Blackwood comenzaba a desplegarse ante mí. Se trataba de un antiguo investigador del gobierno, que en la Guerra Fría había conseguido financiación para realizar truculentas investigaciones. Para ello se había puesto a su disposición esta mansión y un flujo ilimitado de personas con las que experimentar. Cada página revelaba más detalles sobre su creciente obsesión por el ocultismo y sus experimentos en busca de poder y conocimiento más allá de la comprensión humana. Si conocéis proyectos como MK Ultra, esto llegaba mucho más allá. Hablaba de rituales oscuros realizados en los rincones más sombríos de la mansión, donde las barreras entre los mundos parecían desvanecerse y abrir la puerta a lo desconocido. Las descripciones de las experiencias de Nathaniel me hacían estremecer, y podía sentir el mismo terror que había sentido él mientras se adentraba en lo inexplorado. Al final os contaré parte de lo que leí, pero por ahora quiero que entendáis la situación en la que me encontraba. A medida que avanzaba en la lectura, la habitación parecía llenarse de una energía opresiva, como si las palabras mismas estuvieran cobrando vida y atrayéndome hacia la oscuridad que describían. Mis latidos se aceleraron, y el sonido de mi propia respiración parecía llenar el aire mientras me sumergía cada vez más en el relato de horror que tenía entre manos. Nathaniel describía voces susurrantes que resonaban en la oscuridad, figuras sombrías que acechaban en las sombras y una presencia inhumana que se alimentaba de su alma. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando una brisa helada pareció barrer la habitación, haciendo que las llamas de mi linterna parpadearan como si estuvieran en peligro de extinguirse. Miré a mi alrededor, y por un momento, me pareció ver una figura oscura en la esquina de la habitación, un destello fugaz que desapareció en un instante. Mi corazón latía con fuerza, y el pánico comenzó a apoderarse de mí mientras las palabras de Nathaniel seguían hipnotizándome, atrapándome en su hechizo oscuro. De repente, un ruido resonó en la habitación, como el crujido de una rama bajo un pie furtivo. Mi cabeza giró en dirección al sonido, y mis ojos se encontraron con la oscuridad que llenaba un rincón de la habitación. Una sombra pareció moverse, retorciéndose y contorsionándose como una criatura viva. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral cuando la figura se materializó lentamente en la penumbra, revelando contornos borrosos y ojos que parecían brillar con una luz maligna. El terror se apoderó de mí mientras me levantaba de un salto, dejando caer el diario al suelo con un golpe sordo. La linterna cayó de mis manos y se apagó, sumiendo la habitación en la oscuridad completa. El silencio se volvió ensordecedor, y el latido de mi corazón resonaba en mis oídos mientras trataba de controlar mi respiración agitada. Pese a la oscuridad, sentí que la figura oscura avanzaba hacia mí, su presencia emanando una sensación de malicia y peligro. Retrocedí instintivamente, mi espalda chocando contra una estantería llena de libros. Mis manos buscaron frenéticamente algo, cualquier cosa que pudiera usar como defensa, pero el pánico parecía haber paralizado mis extremidades. Los ojos brillantes de la figura se fijaron en mí, y su boca se abrió para emitir un susurro ininteligible que resonó en el aire. Una oleada de náusea y terror se apoderó de mí, y sentí como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Las palabras del diario de Nathaniel resonaban en mi mente, y la realidad parecía difuminarse con el mundo que se abría ante mí. Sin pensarlo, di la vuelta y corrí a tientas por la oscuridad, dejando atrás tanto el diario como la linterna, tropezando con muebles y objetos olvidados mientras buscaba frenéticamente una salida. Las sombras parecían moverse y retorcerse a mi alrededor,
como si estuvieran vivas, persiguiéndome y acechándome con una sed insaciable de oscuridad. Los susurros seguían llenando mis oídos, una cacofonía de voces que me empujaban hacia adelante, alimentando mi miedo y paranoia. Finalmente, encontré la puerta y la empujé con todas mis fuerzas. Se abrió con un gemido, y el aire fresco de la noche golpeó mi rostro como un bálsamo. Salí corriendo de la mansión, sin mirar atrás, sintiendo como si algo me estuviera persiguiendo, sus garras afiladas rozando mi espalda. El caserón quedó atrás, su silueta oscura desvaneciéndose en la distancia mientras corría sin aliento. Mi mente estaba llena de confusión y terror, incapaz de comprender completamente lo que había presenciado en ese lugar maldito. Las palabras de Nathaniel Blackwood seguían resonando en mi cabeza, como un eco constante de un pasado oscuro y aterrador. Finalmente, me detuve a varios kilómetros de distancia, jadeando y temblando mientras el eco del terror se desvanecía lentamente. Miré hacia atrás, pero la mansión había desaparecido en la oscuridad, como si nunca hubiera existido en primer lugar. La luna brillaba en el cielo, arrojando una luz pálida sobre el paisaje circundante, pero no podía borrar la sensación de que algo oscuro y malévolo aún acechaba en las sombras. Llegué a mi antigua casa, y me puse en contacto con mi mujer. Solo entonces fui capaz de relajarme. Al día siguiente volvería a mi casa. Ahora os preguntaréis qué fue lo que leí en ese diario. A fin de cuentas, es lo más importante de todo. Seguramente seré más exhaustivo en un futuro, cuando consiga terminar de poner en orden todos mis recuerdos sobre lo que leí. Pero una vez más, investigando acerca de las capacidades paranormales del ser humano, Blackwood había llevado a personas hasta los límites más absolutos. Con asombroso detalle describía drogas, e incluso operaciones quirúrgicas que habían llevado a sus sujetos de pruebas a estados de conciencia alterados, mover objetos sin tocarlo o incluso, lo más sorprendente, materializar cosas. Los conocimientos se agolpaban, alimentados por el sufrimiento, la mente y los cuerpos de sus particulares ratas de laboratorio. Las capacidades parecían venir de otro plano, otro universo, otro mundo solapado al nuestro, y con sus experimentos consiguió lo impensable. En su laboratorio se rasgó la realidad misma, creando un portal a ese terrorífico lugar. Seguramente esta investigación era la que había llevado a tener una base militar en este mismo pueblo. Su historia estaba cimentada con dolor. Al menos ya tenía una noción sobre lo ocurrido con mi padre. En nuestro próximo encuentro, os contaré mucho más al respecto. No pienso dejar esto atrás. La primera luz del alba tiñó las cumbres del Mont Blanc con tonalidades doradas y rosadas, transformando el paisaje en un espectáculo majestuoso. Mis manos se aferraban con firmeza a las rocas, cada movimiento calculado y preciso. El aire frío llenaba mis pulmones, y el olor a nieve recién caída se mezclaba con el aroma a pino de los bosques más abajo. La escalada era un arte que dominaba con pasión y meticulosidad, y cada ascenso era una danza entre hombre y montaña. Cada pico conquistado era una victoria, cada ladera descendida un desafío superado. Pero el Mont Blanc era diferente. Su imponente presencia y su leyenda lo convertían en un desafío único, una experiencia que ningún escalador verdadero podía ignorar. El viento, afilado como un cuchillo, siseaba entre las grietas de la roca. Cada rincón del Mont Blanc era una prueba, una decisión que debía tomar con sabiduría y rapidez. No podía permitirme errores en ese reino de hielo y granito. Con cada metro ganado,
la altitud se hacía más evidente. Mi respiración se volvía más rápida y profunda, y el aire se tornaba más delgado. Pero la emoción de la escalada me impulsaba a seguir adelante, a desafiar los límites de lo humano. Al llegar a una repisa estrecha, tomé un momento para descansar y contemplar el panorama. Las montañas se extendían a lo lejos, majestuosas y enigmáticas, como guardianes de un secreto ancestral. Sabía que no podía permitirme demorar demasiado. La noche acechaba, y en las alturas, la oscuridad era una amenaza implacable. Las últimas horas de luz se desvanecían rápidamente. Encendí mi linterna, proyectando un haz de luz que cortaba la negrura de la noche. La sensación de aislamiento y soledad se hizo más evidente, pero no era ajena a mí. La montaña era mi compañera y mi desafío, y la noche, aunque intimidante, no me detendría. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra en la penumbra, una figura oscura que se recortaba contra el manto de nieve. Al principio, pensé que era una ilusión, una formación rocosa caprichosa. Pero algo en su forma era inquietantemente humanoide. Paré un momento, mis ojos escrutando la oscuridad con incredulidad. La figura se movía, lenta y deliberadamente, como si estuviera acechando. Y luego, en un parpadeo, desapareció. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sacudí la cabeza, tratando de disipar la sensación de inquietud. Atribuí aquella visión a la fatiga y a la altitud. Sin embargo, algo en el fondo de mi mente insistía en que no debía ignorarlo. Con la determinación renovada, continué ascendiendo, las sombras de la noche envolviéndome como un manto oscuro. Sabía que debía llegar a la cumbre antes de que la noche se apoderara por completo, antes de que la montaña revelara sus secretos más oscuros. A medida que ascendía, el viento parecía llevar consigo ecos de voces olvidadas, susurros que se perdían en la inmensidad de la montaña. Mis pasos resonaban en el silencio, marcando un ritmo constante y decidido. El sol, ahora completamente oculto tras las cumbres, dejaba tras de sí un rastro de tonalidades moradas y azules en el horizonte. El frío se apoderaba de la montaña, pero mi determinación ardía con una intensidad que ni la noche podía apagar. Fue entonces cuando la figura reapareció. Al principio, creí que mi fatiga me estaba jugando una cruel pasada. Pero no había duda alguna. En el borde de mi campo visual, la sombra se dibujaba contra la blancura de la nieve. No era una formación rocosa ni una ilusión pasajera. Era una presencia, una entidad que no encajaba en el paisaje natural de la montaña. Mis músculos se tensaron, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Paré en seco, observando con detenimiento. La figura se movía con una cadencia lenta, como si supiera que la estaba observando. Sus contornos eran oscuros y difusos, pero su forma recordaba vagamente a la de un ser humano. El viento siseaba a mi alrededor, llevando consigo el eco de risas apagadas y susurros indescifrables. La sensación de estar siendo observado se apoderó de mí, y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Sin previo aviso, la figura se desvaneció nuevamente en la oscuridad. Mis ojos escrutaron la penumbra, pero no quedaba rastro de ella. La montaña volvía a ser un paisaje inmutable de nieve y roca. Una sensación de inquietud se instaló en lo más profundo de mi ser. Sabía que no podía ignorar lo que había presenciado. Aquella criatura, o lo que fuera, no pertenecía a este lugar.
¿Qué oscuro secreto habitaba en las alturas del Mont Blanc? Mis pasos se volvieron más rápidos, impulsados por una urgencia que no podía explicar. La cumbre estaba cerca, y con cada metro ganado, la incertidumbre crecía. Al llegar a una repisa, me detuve un momento para recobrar el aliento. La vista desde allí era impresionante. Las montañas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, majestuosas y desafiantes. Pero mi atención estaba en otro lado. Mis ojos escudriñaban la oscuridad en busca de cualquier indicio de la sombra. Pero no había rastro de ella. Sacudí la cabeza, tratando de librarme de la sensación de opresión que me envolvía. Debía continuar. La cumbre estaba a mi alcance, y no permitiría que el miedo me detuviera. Con la linterna iluminando mi camino, avancé hacia lo desconocido, con la sombra en las cumbres como un espectro que acechaba en las sombras de mi mente. La montaña guardaba sus secretos con celo, y yo estaba determinado a descubrirlos, aunque eso significara enfrentarme a lo inimaginable. La noche se cernía sobre el Mont Blanc, envolviendo las cumbres en un manto de oscuridad impenetrable. Mi linterna se convirtió en mi única fuente de luz, proyectando un haz tenue que apenas iluminaba el camino. A medida que avanzaba, los ecos de mis propios pasos se mezclaban con los del viento, creando una sinfonía sombría que resonaba en la montaña. La sensación de aislamiento se volvía palpable, como si el mundo entero se hubiera reducido a la estrecha cornisa sobre la que me encontraba. Fue entonces cuando la vi de nuevo. La sombra, más definida que antes, se deslizaba en la distancia. Mis ojos la siguieron, fijos en su movimiento deliberado. No podía ser una coincidencia. Esta criatura me perseguía. El corazón me martilleaba en el pecho, bombeando sangre caliente en mis venas. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mis músculos se tensaron en preparación para lo que fuera que estuviera por venir. La criatura se detuvo a pocos metros de mí, sus ojos brillando en la oscuridad como dos esferas de luz fría. No podía distinguir rasgos definidos, solo una forma oscura y amenazante. El viento traía consigo susurros indescifrables, como si la montaña misma estuviera susurrando advertencias. Me sentí atrapado en un sueño oscuro, una pesadilla de la que no podía despertar. Mis pensamientos eran un torbellino de confusión y miedo. ¿Qué era esta criatura? ¿Qué deseaba de mí? La adrenalina me impulsó a actuar. En un movimiento rápido y desesperado, me lancé hacia adelante, alejándome de la criatura. Mis botas resbalaron sobre el hielo, pero mi instinto de supervivencia me mantuvo en pie. Corrí por la superficie helada, cada paso un desafío en medio de la oscuridad. La criatura me perseguía, su presencia una sombra ominosa que se cernía sobre mí. Cada exhalación se convertía en un vapor blanco en el aire gélido. Encontré una grieta estrecha en la roca y me deslicé dentro, buscando desesperadamente refugio. El espacio era angosto, pero era mejor que estar expuesto a la criatura. Mis pulmones ardían y mi corazón latía furiosamente, luchando por recuperar el aliento. Desde mi escondite, escuchaba los pasos de la criatura en la superficie helada. Cada sonido resonaba en la roca, cada eco se filtraba en mi mente como un recordatorio implacable de que no estaba a salvo. El tiempo parecía haberse detenido en aquel oscuro rincón de la montaña. La incertidumbre y el miedo se apoderaban de mí. ¿Cómo podía haberme enfrascado en semejante lucha por mi vida en medio de este vasto y desolado paisaje,
Mis oídos captaron un susurro distante, un eco de lo que parecía ser el viento. La criatura se había detenido. Contuve la respiración, temiendo que pudiera escucharme. La montaña guardaba sus secretos con celo, y yo estaba en el centro de ellos. La sombra en las cumbres era más que una visión fugaz, era una amenaza real que me acechaba en la oscuridad de la montaña. La lucha por la supervivencia aún no había terminado. El silencio era total en mi estrecho refugio. Mis respiraciones agitadas resonaban en la pequeña grieta de la roca, llenando el espacio con un eco ahogado. Cada latido de mi corazón parecía un tambor en mi pecho, marcando el paso del tiempo en la oscuridad. El frío se insinuaba a través de mi ropa empapada de sudor, pero no me atrevía a moverme. Cada músculo estaba tenso, listo para reaccionar en caso de que la criatura regresara. Pasaron minutos interminables, pero la sombra no reapareció. Mis sentidos estaban en alerta máxima, cada pequeño sonido parecía una amenaza potencial. La oscuridad era mi aliada y mi enemiga, ocultándome de la criatura pero también impidiéndome saber si seguía cerca. Poco a poco, el rigor de la situación comenzó a ceder espacio a la agotadora realidad. Mis músculos estaban adoloridos, mis manos temblaban. Me di cuenta de que no podía permanecer en ese estrecho escondite para siempre. Con movimientos cuidadosos y silenciosos, comencé a salir de la grieta. Cada centímetro de avance era una prueba de paciencia y determinación. Finalmente, con un último esfuerzo, emergí de la roca y me encontré de pie en la superficie helada. La criatura no estaba a la vista, pero eso no significaba que estuviera a salvo. Sabía que debía seguir adelante, encontrar una forma de escapar de aquel lugar maldito. Con la linterna en mano, reanudé mi ascenso. Cada paso era una muestra de fuerza de voluntad, una demostración de que no permitiría que el miedo me paralizara. La montaña y la criatura eran desafíos a los que debía enfrentarme. La luz de mi linterna cortaba la oscuridad, proyectando sombras inquietantes en la superficie nevada. Mis sentidos estaban alerta, cada ruido o movimiento captando mi atención. El tiempo parecía haber perdido su significado en aquel lugar. No sabía cuánto había avanzado ni cuánto me faltaba para alcanzar la cumbre. La única certeza que tenía era que debía seguir adelante, superar cada obstáculo que la montaña y la criatura pusieran en mi camino. El viento aullaba a mi alrededor, como una advertencia de los peligros que acechaban en las alturas. Pero yo no podía permitirme detenerme. La cumbre era mi objetivo, mi destino. Debía llegar allí, no solo por el desafío, sino también para enfrentar lo desconocido y descubrir la verdad detrás de la sombra en las cumbres. Cada paso que daba era una prueba de resistencia y determinación. La montaña parecía una entidad viva, desafiándome con cada roca y cada cornisa. Pero yo no retrocedía, no podía permitírmelo. La sombra en las cumbres era un enigma que debía resolver, una amenaza que no podía ignorar. Mis manos, entumecidas por el frío y las heridas, se aferraban con fuerza a las rocas. El hielo crujía bajo mis botas, y el viento siseaba con furia a mi alrededor. La linterna proyectaba su haz de luz, iluminando un camino incierto en medio de la oscuridad. La cumbre estaba cerca, podía sentirlo. Cada paso era un avance hacia la victoria, hacia la resolución de este enfrentamiento contra lo desconocido. Pero también sabía que la criatura no se rendiría tan fácilmente. De repente,
un sonido agudo rompió el silencio. Mis oídos se aguzaron, tratando de identificar la fuente. Entonces, la vi. La criatura emergió de la penumbra, su forma oscura y amenazante destacándose contra el paisaje blanco. Sus ojos brillaban con una luz fría y maligna, fijos en mí. No había escapatoria, estábamos destinados a enfrentarnos. La adrenalina recorrió mis venas, dándome una fuerza que no sabía que poseía. Con un grito de desafío, me lancé hacia la criatura. Nuestras fuerzas chocaron en un frenesí de golpes y esquivas. Cada movimiento era una danza macabra, una lucha entre la vida y la muerte. Mis manos sangraban, mis músculos protestaban, pero no podía detenerme. La determinación ardía en mí como una llama inextinguible. La criatura era formidable, pero yo también lo era. En un acto de pura instinto, reuní las últimas reservas de fuerza y lancé un golpe final. La criatura retrocedió, sus ojos destellando con sorpresa y furia. En ese momento, supe que esta batalla no había sido en vano. La criatura se desvaneció en la oscuridad, su presencia disipándose como una sombra al amanecer. Caí de rodillas, agotado y temblando. Había sobrevivido de milagro, había enfrentado lo desconocido y emergido victorioso. Mis ojos se posaron en el abismo que se extendía ante mí. Sabía que no podía quedarme allí. Debía descender, abandonar este lugar maldito y regresar a la seguridad de tierras más bajas. Pero la sombra en las cumbres aún persistía en mis pensamientos. Sabía que esta no era la última vez que enfrentaría lo desconocido, que el mundo estaba lleno de misterios insondables. Mi historia se había entrelazado con el Mont Blanc, y ahora era una advertencia para aquellos que osaran desafiar lo inexplorado. La sombra permanecía, aguardando en las profundidades de la montaña, recordándome que el mundo está lleno de secretos oscuros que aguardan ser descubiertos. El silencio se apoderó del Mont Blanc después de la feroz confrontación. Mis pulmones jadeaban, buscando desesperadamente el oxígeno que se había vuelto escaso en las alturas. Mis manos, cubiertas de heridas y sangre, temblaban con la adrenalina que aún recorría mi cuerpo. La criatura, derrotada pero no destruida, se había desvanecido en la oscuridad. Sus ojos, una vez brillantes con malévola intención, eran ahora solo un parpadeo distante en mi memoria. Sabía que esta victoria era temporal, que la sombra en las cumbres aún persistía en las profundidades de la montaña. Me puse de pie con esfuerzo, sintiendo cada músculo protestar. Miré al abismo que se extendía ante mí y supe que no podía quedarme allí. Debía encontrar una forma de descender, de abandonar este lugar maldito y regresar a la seguridad de tierras más bajas. Con la linterna aún en mano, reanudé mi camino por las escarpadas laderas. Cada paso era una demostración de resistencia y determinación. La cumbre estaba ahora a mi espalda, pero sabía que el descenso no sería menos desafiante. La montaña, una vez más, se cernía sobre mí como una gigantesca y muda testigo de los acontecimientos. El viento aullaba en los oídos, como una sinfonía de despedida. Sabía que mi historia se había entrelazado irremediablemente con la del Mont Blanc, y que esta experiencia sería una advertencia para aquellos que osaran desafiar lo inexplorado. Cada paso descendente era un alivio y una carga. La montaña parecía menos imponente a medida que me alejaba de su cumbre, pero sabía que nunca podría olvidar lo que había enfrentado allí arriba. Al llegar a una repisa amplia,
tomé un momento para recuperar el aliento y mirar hacia atrás. Las cumbres del Mont Blanc se recortaban contra el cielo estrellado, majestuosas y enigmáticas. Sabía que esta experiencia me perseguiría en mis sueños, que la sombra en las cumbres se había grabado en mi alma para siempre. La montaña guardaba sus secretos con celo, y yo era ahora un testigo de su misterio. La sombra en las cumbres seguía acechando en la oscuridad, aguardando a los incautos que se aventuraran en sus dominios. No podía evitar sentir un sentido de respeto y temor hacia ese lugar. Había sido un testigo de la batalla entre el hombre y lo desconocido, y aunque había sobrevivido de milagro, sabía que el mundo estaba lleno de secretos oscuros que aguardaban ser descubiertos. El descenso continuó, cada paso una marcha hacia la seguridad, pero también una retirada de la sombra en las cumbres. La montaña se estrechaba a mi alrededor, las rocas y la nieve se convertían en mis aliados en lugar de mis adversarios. Mis pensamientos se perdían en la inmensidad del Mont Blanc. ¿Qué era aquella criatura? ¿Cuál era su origen y propósito? Las preguntas resonaban en mi mente, pero sabía que quizás nunca encontraría respuestas. El Mont Blanc era un enigma que guardaba sus secretos con celo. Al llegar a una zona más accesible, pude avanzar con mayor rapidez. La urgencia de abandonar aquel lugar se había vuelto una necesidad imperiosa. Cada rincón de la montaña parecía susurrar advertencias, recordándome que no era bienvenido. Finalmente, con la primera luz del amanecer tiñendo el horizonte, alcancé tierras más seguras. Miré hacia atrás, hacia las alturas del Mont Blanc, y supe que aquella experiencia había dejado una marca indeleble en mi vida. El viento seguía susurrando sus secretos en mis oídos, como si la montaña misma me despidiera con un último susurro. Mis pasos se alejaron, pero sabía que la sombra en las cumbres seguiría allí, aguardando a los próximos aventureros que se atrevieran a desafiar lo desconocido. Mi historia se había convertido en una leyenda susurrada entre escaladores y montañistas. Había sobrevivido de milagro, había enfrentado lo inimaginable en las alturas del Mont Blanc. Y aunque no podía volver atrás, sabía que mi experiencia serviría como advertencia para aquellos que se aventuraran en aquellos dominios. El Mont Blanc y su sombra se convirtieron en una parte de mí, en un recordatorio constante de que el mundo está lleno de misterios insondables y desafíos que van más allá de lo que podemos comprender. La montaña seguía allí, majestuosa e imponente, aguardando a los valientes y los temerarios, recordándoles que en sus cumbres yace la oscuridad más profunda. Y así, mientras dejaba atrás el Mont Blanc, sabía que mi historia no era solo mía, sino una parte de la leyenda de la montaña, una advertencia para aquellos que se atrevieran a desafiar lo desconocido en las alturas más elevadas. A medida que el tiempo pasaba, la sombra en las cumbres se convertía en una presencia constante en mis pensamientos. Aunque había dejado atrás el Mont Blanc, su influencia perduraba en mi mente y en mi alma. Las noches se llenaban de sueños intranquilos, donde la criatura acechaba en la oscuridad y las cumbres se alzaban imponentes. A menudo, me encontraba mirando hacia el horizonte, preguntándome qué otros secretos y maravillas aguardaban en el mundo. La experiencia en el Mont Blanc había despertado en mí una sed de aventura y descubrimiento, pero también una cautela ante lo desconocido. La historia de mi enfrentamiento con la sombra en las cumbres se había extendido entre los escaladores y montañistas, convirtiéndose en una leyenda que se contaba alrededor de fogatas y en refugios de montaña. Algunos dudaban de su veracidad, otros la tomaban como una advertencia seria. El Mont Blanc seguía allí, majestuoso e imponente,
como un testigo silencioso de mi lucha. Sabía que no sería el último en enfrentarse a lo desconocido en sus cumbres, y eso me llenaba de una extraña mezcla de temor y gratitud. A medida que los años pasaban, continué explorando nuevas montañas y desafíos, pero el Mont Blanc y su sombra siempre permanecieron en un rincón de mi mente. Aprendí a respetar los límites de lo desconocido, a enfrentar cada desafío con humildad y cautela. Hoy, mientras miro hacia las montañas en la distancia, sé que el mundo está lleno de secretos y maravillas que aguardan ser descubiertos. La sombra en las cumbres se convirtió en una lección que me acompañaría para siempre, recordándome que el mundo está lleno de misterios insondables y desafíos que van más allá de lo que podemos comprender. Y así, mientras continúo mi camino en busca de nuevas aventuras, sé que el Mont Blanc y su sombra seguirán siendo parte de mi historia, una parte de la leyenda de la montaña que se susurra en las noches de expediciones y se comparte entre aquellos que tienen el coraje de enfrentar lo desconocido en las alturas más elevadas. Sabía que debía compartir esta historia con vosotros. Era una noche oscura y tormentosa cuando me encontré por primera vez con la leyenda urbana. La historia decía que, si entrabas en un determinado edificio viejo y abandonado en el corazón de la ciudad a medianoche, desencadenarías una serie de eventos que cambiarían tu vida para siempre. La leyenda urbana se había extendido por la ciudad como un fuego imparable, despertando el morbo y la intriga de aquellos que escuchaban su macabra historia. Las calles susurraban sobre el antiguo edificio que se alzaba majestuosamente en el corazón de la ciudad, como una silueta ominosa que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Los rumores y relatos escalofriantes se propagaban como una plaga, generando una mezcla de fascinación y temor en quienes los escuchaban. Decían que el edificio había sido testigo de innumerables tragedias y albergaba presencias oscuras y malévolas que acechaban en los rincones sombríos. Al principio, descarté la historia como una mera invención de la imaginación colectiva, un cuento inventado para asustar a los niños y satisfacer las ansias de emoción de los adolescentes. Sin embargo, a medida que el rumor se extendía, la curiosidad se apoderó de mí y mi mente inquisitiva me impulsó a investigar más a fondo. ¿Había algo de verdad en aquellos relatos perturbadores? Convencí a un par de amigos, igualmente intrigados, para que me acompañaran en esta aventura temeraria. La idea de explorar un edificio espeluznante en medio de la noche parecía emocionante y llena de adrenalina. Nos reunimos frente a la estructura, contemplando su aspecto decadente y su aura ominosa. El viento aullaba a través de las grietas de las ventanas rotas, como una advertencia silenciosa de los peligros que yacían en su interior. Tras unas bromas que terminaron en risas nerviosas, nos decidimos a entrar. Con pasos cautelosos, empujamos las pesadas puertas del edificio, revelando un interior cubierto de polvo y sombras. La atmósfera se volvió pesada y opresiva, como si el edificio mismo exhalara sus secretos oscuros. Nos adentramos en los pasillos estrechos y polvorientos, sintiendo que cada paso nos alejaba más de la seguridad y nos adentraba en lo desconocido. Al principio, todo parecía normal, al menos tan normal como lo puede ser entrar en un edificio gigante abandonado en plena noche. Sin embargo, a medida que explorábamos más a fondo, los susurros siniestros comenzaron a llenar el aire. Eran apenas audibles, voces fantasmales que parecían provenir de las sombras mismas. Palabras incomprensibles se mezclaban en el viento, susurros que desafiaban la lógica y la razón. La atmósfera se volvía cada vez más cargada de tensión, y una sensación de angustia se apoderaba de nosotros.
De no haberlo comentado entre nosotros, habría pensado que mi mente me jugaba una mala pasada. Podría ser que unos chavales nos estuvieran gastando una mala jugada. Ninguno de nosotros quería admitir que fuera algo más, así que seguimos adelante. El edificio parecía tener vida propia. Las sombras se retorcían y se movían, como si estuvieran susurrando secretos antiguos entre ellas. La paranoia se adueñó de nuestras mentes mientras avanzábamos, nuestros sentidos alerta ante cualquier señal de peligro. De repente, me di cuenta de que, de alguna manera, nos habíamos separado. Me volví y recorrí parte del recorrido que habíamos hecho, pero no pude encontrarlos. Entonces, los gritos de mis amigos resonaron en el aire. Les llamé por si podíamos cruzarnos en los oscuros pasillos. Un chillido agudo de uno de mis amigos atravesó los pasillos y me hizo parar en seco. Los horribles gritos continuaron hasta que pararon de golpe. Aterrorizado, escuché como súbitamente unas pisadas pesadas y apresuradas que parecían acercarse rápidamente hacia mí. Mi corazón dio un vuelco y sin pensarlo, empecé a correr en sentido contrario a las pisadas mientras buscaba desesperadamente una salida. Por cada puerta que encontraba cerrada habría otra que parecía extender más y más el laberinto. Los susurros se intensificaron y mis pensamientos se volvieron confusos. No sabía si lo que experimentaba era real o solo producto de mi propia imaginación desquiciada, influida por el miedo y la oscuridad. Cada esquina parecía esconder una figura amenazadora, cada sombra se movía como si estuviera viva. El aire estaba cargado de una energía oscura y opresiva que me oprimía el pecho. Mi mente estaba al borde de la locura cuando encontré una puerta entreabierta con un haz de luz al final de un pasillo desolado. Mi instinto me impulsó a entrar, buscando desesperadamente un lugar seguro, incluso sabiendo en mi interior que no había escapatoria. La habitación a la que ingresé era pequeña y lúgubre, apenas iluminada por la débil luz de una vela que parpadeaba en el rincón. El aire en la habitación era espeso y estaba cargado. La sensación de ser observado se intensificó. Podía sentir los ojos invisibles clavados en mí, escudriñando cada rincón de mi mente y alimentándose de mis miedos más profundos. Los susurros en mis oídos se convirtieron en risas malévolas que resonaban en el espacio reducido. Miré a mi alrededor, buscando una salida, pero la puerta por la que había entrado había desaparecido. Me encontré atrapado en un espacio claustrofóbico, encerrado con mis propios temores y las fuerzas siniestras que habitaban este lugar maldito. Me hice un ovillo en una esquina y esperé desesperadamente que la situación pasara. El ambiente se volvió aún más agobiante cuando las paredes comenzaron a estremecerse y a retumbar. Grietas se formaron en los lúgubres muros, revelando una energía oscura que parecía fluir desde el corazón del edificio. Todo se llenó de sombras danzantes y susurros incesantes, arrastrándome más profundamente en la pesadilla que se estaba desplegando ante mí. Mis pensamientos se volvieron turbios, mi cordura colgando de un hilo. La línea entre la realidad y la ficción se desvanecía lentamente. Ya no sabía si lo que estaba experimentando era el resultado de una leyenda urbana que se había vuelto real o simplemente una manifestación de mi propia psique fracturada. Inesperadamente, una figura encapuchada se materializó frente a mí, emergiendo de las sombras con una sonrisa retorcida y ojos vacíos que parecían absorber cualquier luz que quedara en la habitación. La presencia emanaba un aura de maldad indescriptible y su sola mirada perforaba mi alma. En ese momento,
supe que había caído en la trampa de la leyenda urbana, que había ingresado al reino de lo desconocido y había despertado a un mal antiguo. Mi mente se debilitaba bajo su influencia, mi espíritu estaba roto, y me rendí ante el terror que me rodeaba. Lo único que pude fue gritar con desesperación, desgañitando mi garganta mientras me abrazaba a mí mismo. Desde aquella noche fatídica, mi vida se convirtió en una espiral descendente hacia la oscuridad. La leyenda urbana o lo que fuera esa pesadilla, había cobrado vida y yo era su víctima cautiva. Cada noche, me veo obligado a revivir el horrible suceso, atormentado por mis peores miedos y perseguido por presencias inhumanas que acechan incansables en las sombras. Sé que mi cordura ya se ha desvanecido por completo, dejándome en un estado de constante temor y desesperación. Después de pasar días y noches atrapado en el edificio abandonado, huyendo de las fuerzas oscuras y enfrentando mis peores pesadillas, llegó el momento en que mi espíritu estaba casi quebrado por completo. Cada rincón, cada sombra, cada susurro parecían una tortura implacable que se había adueñado de mi ser. Hecho un ovillo lloroso, desesperado y murmurando palabras sin sentido, por fin hubo un momento de silencio inesperado. En ese instante, en mi mente surgió un último intento por escapar de este abismo de terror y para ello sabía que debía enfrentar la fuente misma de esta pesadilla. Guiado por una determinación temeraria, sabiendo que era mejor que perderme en el olvido, me adentré en los niveles más profundos y oscuros del edificio, donde intuía que se encontraba la fuente de todo lo maligno que residía en el edificio. Arrastraba mis pies en pasos pesados, mis sentidos estaban alerta y mi corazón latía con una mezcla de miedo y valentía. La oscuridad me rodeaba, pero no permití que se apoderara de mí. Sabía que si quería tener alguna posibilidad de liberarme de la maldición, debía enfrentar mis miedos más profundos y encontrar una forma de poner fin a mal sueño en que se había convertido mi vida. Finalmente, llegué a una sala iluminada por una tenue luz rojiza que parecía ser el epicentro de todo este caos sobrenatural. En el centro, una figura ennegrecida con una mirada penetrante y malévola me esperaba. Era la encarnación de todas las pesadillas, el origen de todo este tormento. Con voz temblorosa pero decidida, le hablé a la figura, desafiándola y exigiendo que me liberase de su influencia. Un escalofrío recorrió el ambiente cuando su risa retumbó en el aire, llena de burla y maldad. En ese momento, algo dentro de mi destrozado ser cambió. En lugar de ceder ante el miedo, encontré una fuerza oculta dentro de mí. Me di cuenta de que la única forma de liberarme era enfrentar mis miedos de frente y negarles el poder que habían obtenido sobre mí. Cerré los ojos y me sumergí en un estado de calma, bloqueando las influencias negativas que me rodeaban. Con cada respiración, sentía como mi mente se fortalecía y mi espíritu se llenaba de determinación. Cuando abrí los ojos, la figura ennegrecida había desvanecido en la nada, y una sensación de paz se apoderó del lugar. Las sombras danzantes se disiparon y la opresión que había plagado el edificio abandonado se desvaneció lentamente. Salí del edificio tambaleante, liberado de las ataduras de la leyenda urbana que se había vuelto real. El sol brillaba en el horizonte, como si celebrara mi victoria sobre la oscuridad. Aunque había sido marcado por la experiencia, había encontrado la fuerza necesaria para superarla y recuperar mi vida. Nunca volví a saber de mis amigos, se habían desvanecido por completo. Desde aquel día, he aprendido a valorar la importancia de no dejarse consumir por el miedo y la incertidumbre.
Me he convertido en un defensor de la verdad y la lucha contra las historias y miedos que pueden tomar control de nuestras vidas. A través de la perseverancia y el autoempoderamiento podemos encontrar la luz en los momentos más oscuros y superar incluso las pesadillas más oscuras. La leyenda urbana que perseguí se volvió real y me dejó cicatrices profundas. Pero también me enseñó una valiosa lección: la fortaleza de la mente y el espíritu pueden superar incluso los horrores más espeluznantes. Debemos ser cautelosos y respetar el poder de las historias que nos rodean y también recordar que somos dueños de nuestro propio destino. Podemos encontrar la valentía necesaria para enfrentar nuestros miedos. Las leyendas urbanas pueden tener un atractivo irresistible, pero debemos recordar que algunas pesadillas nunca terminan y que el precio que pagamos por satisfacer nuestra curiosidad puede ser demasiado alto. Mantente alerta, protege tu mente y elige sabiamente qué historias permites que se vuelvan reales en tu vida. Ahora, advierto a todos los que escuchan esta historia: tened cuidado con las leyendas urbanas e historias macabras que encuentran vuestro camino. No subestiméis su poder y su capacidad de volverse reales. Las sombras ocultan secretos oscuros y acechan en los rincones más oscuros de nuestra mente. Una vez que la puerta hacia lo desconocido se abre, puede ser imposible cerrarla de nuevo. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.